Un hombre vinculado al comienzo de la campaña de Milei, a propósito de, bueno, de lo que él, digamos, actuaba como un influencer, o mejor dicho, manejando, programando redes vinculadas con el mundo libertario. Después hubo un alejamiento de parte de él, que se fue a Brasil, entiendo, después volvió a la Argentina, tuvo alguna complicación con la justicia de Brasil, pero también la mujer de Cerimedo trabajó en el Andis con Spagnuolo. Por eso lo citaron a declarar en el marco de la investigación que sigue el juez Casanello, a instrucción o con la investigación a cargo del fiscal Franco Picardi. Se presentó Cerimedo, declaró, dijo, por ejemplo, me cuenta que lo que le contó a Javier Milei, lo que estaba pasando, Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta, dice Cerimedo, que le dice a Javier Milei que esto ya se lo había contado a Petovelo. Claro, esa declaración impacta. El presidente, cuando se enteró de esto, dijo, es mentira. Es más, dijo, probablemente las escuchas fueron hechas con inteligencia artificial, las que comenzaron con la investigación del caso Spagnuolo en la justicia. Pero bueno, así reaccionó el presidente, diciendo que nunca se le acercó Spagnuolo a decirle esto y que si se lo hubiese acercado, le hubiese partido o roto la cara, ¿no? En una expresión de repudio contra esa declaración. Pero Cerimedo, en una declaración de varias carillas, no tan extensa tampoco, dijo, esta persona era Garbellini. Garbellini, el otro separado junto con Spagnuolo del Andis, de la Agencia de la Discapacidad, es el exfuncionario que también en este caso es citado por Cerimedo, que dice supuestamente, según él, era de la Suizo. La Suizo es la Suizo argentina, de los hermanos Kovaliker, a quienes les secuestraron los teléfonos y se siguen a partir de los contratos posibles hechos de corrupción de administración fraudulenta. Cerimedo sigue en su declaración. A principios de mayo del 2024 me cuenta, obviamente se refiere a Spagnuolo, que en enero del 24 se juntó con todas las droguerías para comunicarle el nuevo sistema de cotizaciones. Dice Cerimedo que le habría dicho Spagnuolo. Sigamos. Y me cuenta, además, que en mayo una de esas droguerías le dijo que los había llamado la Suizo para decirles que ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a la Rosada. Bueno, este es el tema en discusión. Cerimedo dice que Spagnuolo le dice, y acá está la duda, porque a priori cuando uno consulta a las fuentes judiciales se dicen, si este hombre que dice que Spagnuolo le dice que le dijeron o que escuchó decir esto a partir de reuniones en donde supuestamente había un sistema de corrupción previo a la llegada de este gobierno que pagaba un 5% de coima y ahora se paga 8%. ¿Es probable? ¿Hay forma de demostrarlo o es parte de una inteligencia ilegal? Porque Cerimedo le habría dado un teléfono a Spagnuolo por la cercanía que tenía de él y entonces también la sospecha sobre este testigo que declaró decir verdad, ¿no? En la causa en la que se presentó el otro día. Y además, esta droguería le menciona que todo esto lo gestiona Lule Menem. Y acá de nuevo van contra Lule Menem y menciona ya a Javier Milei, a Karina Milei, bueno, no está mencionada ahí con nombre y apellido, ahora lo veremos, a Lule Menem y a todos los que, incluso a Garbellini como parte de esta operatoria. De dichos de diretes, ¿no? Básicamente. Me cuenta que se pelea con Petovelo, ahí está, la ministra de Desarrollo Humano, porque él creía que ella operó esa nota y me cuenta que Lule Menem pensaba que yo los había operado por tener vínculos con Spagnuolo. Hasta él mismo habla de operación, ¿se entiende? Acá hay una cuestión muy confusa, lo que dijo Agustina es interesante hace un ratito, respecto de si la justicia encuentra algún elemento en la declaración de Cerimedo que permita instruir una causa que viene viciada, porque el inicio de la causa es algo que probablemente sea el fruto del árbol envenenado, es decir, audios, no sé si reales o no, editados o no, que no pueden sostener por la ilegalidad que conlleva haber generado el audio Spagnuolo, una causa que después deberá encontrar asidero para ver si tiene elementos posiblemente de corrupción. Pero acá le seguimos la parte de la declaración de Cerimedo. Yo le pregunto, ¿cuál es el pedo con los Menem? Y ahí me cuenta, el pedido, ¿no? Me imagino. Me están choreando casi un palo por mes y me dice que creen que esta nota la operamos, de nuevo la palabra operación, Spagnuolo y yo, porque él estaba quedando afuera.
Esto es parte de lo que dijo Cerimedo en la declaración el otro día ante la justicia. Está Javier Negre en línea, lo vamos a sumar para que nos dé su opinión. Él es un hombre de la derecha diario, a quien consultamos habitualmente, está cercano al gobierno, apoya al presidente Milei, y queremos plantearle esto a ver qué dice. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Bienvenido. ¿Qué ves detrás de esta nueva declaración ahora de Cerimedo o de un paso más en la investigación judicial por la causa Españolo? ¿Y te sorprendió lo que dijo también? Exacto. Bueno, yo he podido hablar con Cerimedo en las últimas horas. Lo que me traslada Fernando es que él está bastante enfadado, ¿no? Porque haya personas que le sitúen como traidor al gobierno, que él simplemente tuvo que ir a declarar como testigo obligado, porque parece ser que en los WhatsApp de Españolo estaba continuamente mencionándolo a él y al final tuvo que ir a declarar. Y sí quiere apuntar Cerimedo que en su declaración, al menos en su versión, que me traslada a mí, ha querido desligar de toda la presunta trama de corrupción a Carina Milei. Es algo que es importante porque hasta la fecha se le ha acusado a Fernando Cerimedo de intentar operar contra Carina Milei, contra los Menem, y él sí que me ha apuntado que él en todo momento ha querido desligar de la trama o de la presunta trama de corrupción a Carina Milei, y esto es algo O sea, él no la importante. menciona. ¿Cómo? Él no la menciona entonces. Él lo que me dice que él ha tratado en todo momento de desligar, por supuesto, al presidente Milei y a Carina Milei de la presunta trama de corrupción, que esto es la versión que cuenta Españolo en los audios, que es cierto que a él se la trasladan, pero que como eran rumores, como no había una prueba consistente, él no fue a la justicia a declarar, como algunos le están echando en cara, ¿no? Y que él está bastante tranquilo, que sí está dolido porque algunos le acusen, ¿no?, de ser traidor al gobierno, cuando él ha gastado mucho tiempo, muchos esfuerzos económicos en ayudar a Javier Milei a ser presidente, ¿no? Sobre todo en todo el tema de redes sociales durante la campaña electoral de Javier Milei, que es una persona completamente leal, que está en sus negocios, en su consultoría política y que le duele haberse visto enmarañado, ¿no?, en todo este asunto, ¿no? Donde yo insisto, en mi opinión personal, lo que veo aquí son muchos rumores, muchos dimes y diretes, pero pruebas consistentes, estas que dice el kirchnerismo que iba a sacar, todavía no veo nada. Veo un españolo hablando, acusando, ¿no?, a los Menem, a Carina, acusando a muchísima gente, pero sin aportar una sola prueba. Y yo lo que único que pido es que la justicia esclarezca esto, pero claro, si el kirchnerismo quiere dar lecciones de corrupción con la causa Vialidad, con todos los miles de millones de dólares que se han choreado durante estos años, pues está claro que en corrupción gana el kirchnerismo y que La Libertad Avanza es un partido mucho más honesto, y yo, por Javier Milei, pongo la mano en el fuego y pude estar el otro día en Paraguay, tanto con él como con su hermana. Lo vi bastante tranquilo y lo vi bastante motivado para estas elecciones de octubre, donde creo que ellos han tomado nota de lo que pasó en las elecciones provinciales de Buenos Aires y el mensaje que me quiso trasladar el presidente de que a él no le va a frenar nadie, que va con todo. De hecho, esta semana le va a ver Trump, reunión bilateral, va a recibir premios por su gran gestión macroeconómica, algo que no se está valorando en Argentina, y frente a los que quieren poner palos en la rueda, a la prosperidad y a la salida del pozo de Argentina, los que están haciendo este tipo de operaciones son los que más están manchados por la corrupción, ¿no? Hablabas recién, Javier, sobre Javier Milei y también sobre la oposición. De eso habló el presidente en las últimas horas. Me gustaría que lo escuches y ahora lo analizamos. Decía lo siguiente. Claro, esto... Y ahora también tienen miedo, porque el Partido del Estado no para de bloquearnos desde el mes de febrero. Si supieran que ganan, no harían todo esto. Todo esto que están haciendo, la máquina de impedir, es porque están cagados. Recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones. Pero yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta. ¿Qué ves sobre esto, Javier? Pues veo a un Javier Milei mucho más animado, los actos, está viendo otras percepciones, un tipo que la tiene clara, que va contra aquellos que han vivido toda la vida del Estado, los que han hecho negocios multimillonarios con la corrupción. Hablo del kirchnerismo, del peronismo, y veo una persona que, igual que en las elecciones provinciales de Buenos Aires, no lo vi tan implicado, no vi buena movilización, no vi buenas vibraciones. En estas elecciones de octubre, yo creo que los argentinos saben la que se van a jugar, es libertad o kirchnerismo, es decir, libertad o corrupción, y sacar de una vez por todas a Argentina del pozo, y no los que están intentando impulsar este tipo de operaciones, exagerándola, es decir,
tratando de llevar inseguridad a los mercados, porque al final los mercados lo dicen claro, los empresarios van a invertir si la Libertad Avanza consigue una mayoría en octubre en el Congreso que le permita sacar reforma tributaria, reforma laboral, quitarle el poder a los sindicatos y que permita la estabilidad que os merecéis, ¿no? Y sí que Javier piensa, ¿no?, que hay muchos interesados en boicotear el proceso de cambio en Argentina y que él va con todo, que no tiene miedo, y lo que puedo decirle es que no va a dejar caer ni a su hermana ni a los Menem, y que lo que han tratado ahora estas semanas, estos días, después del fracaso de las elecciones provinciales de Buenos Aires, es de volver a reconciliar a todas las familias que había o que hay en la Libertad Avanza, que obviamente todos son necesarios, pero que había disputas, algunas, ¿no?, por egos, por rencillas que no son necesarias, y sí que veo ese clima de camaradería, de familia que ha habido en casi todas las campañas de la Libertad Avanza, pero es cierto que en las elecciones provinciales de Buenos Aires había un mal ambiente, que eso al final hizo bastante, ¿no?, daño a las perspectivas de la candidatura de la Libertad Avanza, pero veo en este octubre como ya esas internas han desaparecido, como todos están remando, y que incluso las personas que estaban enemistadas entre sí están recobrando esa interlocución que es necesaria para que un proyecto como la Libertad Avanza todos remen en el mismo barco y no sea, ¿no?, como las elecciones provinciales de Buenos Aires, donde obviamente se veían esas costuras internas que al final el kirchnerismo se frotaba las manos y consiguieron un buen resultado, y ahora han tomado nota de los errores y han dicho: Argentina merece la pena, dejémonos de boludeces y vamos a remar todo y vamos a sacar a Argentina del pozo, ¿no?, que es lo que creo que los argentinos se merecen. El presidente Milei se refirió a las elecciones que se vienen en octubre y a lo que se enfrentan. A ver. Piensen en un edificio, ¿no? Digo, ustedes pueden construir un rascacielos y después con el sistema ese de implosión interna lo pueden hacer desaparecer en muy poco. Entonces, si tomamos conciencia del monstruo que hay enfrente, yo creo que la sociedad va a volver a reflexionar, digamos, si este 26 de octubre va a pintar de violeta el país. Habla del monstruo que hay enfrente. ¿Vos coincidís con esa idea? Está claro que hay un monstruo, está claro donde hay política, donde hay establishment, donde hay empresarios que han hecho mucha plata con la crisis económica de Argentina, con la corrupción, que no les interesa que Milei esté achicando el Estado, que vaya con un discurso de bajada de impuestos, de abrir Argentina al mercado. Hay muchos empresarios que apuestan por el proteccionismo, es decir, de distintos sectores, que de repente han visto cómo empiezan a llegar mercados de fuera, empresas de fuera, y se ponen nerviosos y obviamente quieren derribar a Javier Milei. Pero con los que cantaban victoria dentro del kirchnerismo después de las elecciones provinciales de Buenos Aires, que se exageró la importancia de esas elecciones, es cierto que todos los partidos las nacionalizaron, pero ahora me consta que los sondeos internos que tiene la Libertad Avanza, que tiene Javier Milei, son mucho mejores, porque se evidenció, ¿no?, esas imágenes de la condenada por corrupción Cristina Fernández de Kirchner bailando en el balcón donde tiene arresto domiciliario, ¿no?, esas imágenes de Massa con Kicillof, tratando de mancillar la reputación de Carina Milei o de Javier Milei, ¿no?, con lo del 3% sin ni siquiera aportar una prueba. Yo creo que es importante que los argentinos han visualizado que frente al kirchnerismo y frente al peronismo solo queda Libertad Avanza, ni siquiera está ya el PRO, con lo cual yo creo que ese voto útil se va a movilizar, y creo que las elecciones provinciales de Buenos Aires no estuvieron bien tiradas por parte de la Libertad Avanza, y creo que han tomado nota, y creo que el público argentino, yo tengo muchos amigos en España que viven por acá y que dicen, joder, que son argentinos, y dice, ahora no podemos perder esta oportunidad y todo el mundo tiene que ir a votar. Es decir, hubo un exceso de relajación, hubo un exceso de internas dentro del gobierno, hubo obviamente la tormenta perfecta de las presuntas coimas, de los audios españoles, pero yo creo que mejor lo que dice la Libertad Avanza es haberlas cagado, ¿no?, haber sacado un resultado peor del esperado en las provinciales, para ahora, en las de octubre, sacar la mayoría que necesitamos en el Congreso, para no depender de diputados traidores, para no depender de la inestabilidad de diputados que se te venden, ¿no?, al por mayor a otro tipo de intereses, ¿no?, y impulsar, como digo, las reformas económicas necesarias, el equilibrio fiscal, ¿no?, que algunos tratan de acabar por un mero interés de negocio o por un mero interés partidista, ¿no? Y creo, insisto, que las vibraciones son muy buenas, y que si bien hace 2 semanas yo mismo veía un ambiente de pesimismo, de depresión, de repente ahora veo un clima de optimismo, movilización, los que quieren fiscalizar los votos, que es muy importante. Hubo muchos fallos en las elecciones de la provincia de Buenos Aires donde no se fiscalizaron votos
en mesas de la matanza, y ahora vota todo el país, hay provincias, ya te digo, clave, y me consta que la movilización que se ha visto en los últimos días en Córdoba, ¿no? Como que la gente se ha puesto las pilas y ha dicho, no podemos fallar porque la oportunidad que tiene ahora Argentina salir del pozo de la corrupción del kirchnerismo es única, y si no, Argentina volverá a la crisis de los mercados, a la inestabilidad política, a la inestabilidad social, y yo creo que tenéis el mejor país del mundo y solo de los argentinos depende llevarlo a buen orden, que con Milei. Te pregunto porque vi que estuviste difundiéndolo en redes sociales y seguramente tendrás algo de información. También en el medio de la campaña, a principios de octubre, el 6, si no me equivoco, Javier Milei va a estar en el Arena de Buenos Aires presentando un nuevo libro que habla de la construcción del milagro, así se llama, ahí lo estamos viendo. ¿Qué información tenés? ¿De qué se trata esto? Es la editorial Hojas del Sur, a Andrés Mego, con el que impulsamos el Derechafés en Córdoba y en Buenos Aires. De hecho, dentro de un par de semanas también lo vamos a hacer en Buenos Aires, el Derechafés, con Nicolás Márquez, Agustín Laje y otros tantos. Esto es el nuevo libro de Javier Milei, que ya saben que habitualmente él firmaba con la editorial Planeta. Sí. Pero ahora ha decidido cambiar, se ha ido a Hojas del Sur, que es la editorial de la batalla cultural, la editorial más valiente. Andrés Mego es la persona que fue agredida antes del Derechafés en un suceso del que todavía quedan muchas incógnitas por resolver. Una persona valiente que, frente a la censura de algunas editoriales que se han negado a editar los libros de Laje, Nicolás Márquez, sobre todo en sus años tempranos, porque ahora son bestsellers y obviamente las grandes editoriales se lo rifan, pues él se jugó el tipo. Impulsó la presencia de estos libros de batalla cultural, que son las grandes ideas que sostienen el gobierno de Javier Milei. Es decir, Javier Milei bebe de las teorías de Nicolás Márquez, bebe de las teorías de Agustín Laje, de ir contra la ideología de género, de ir contra el establishment, de dar la batalla cultural, de ir contra la Agenda 2030, contra toda la cultura trans, toda la cultura woke, y de no darle ni un milímetro a los zurdos. Y este libro va sobre esa construcción del milagro económico. Va a ser un gran acto en el Movistar Arena, financiado íntegramente por parte de Hojas del Sur, de la editorial de Andrés Mego, capital privado. Van a estar los altos funcionarios del Estado y muchísimos militantes. Ya se pueden, creo que, conseguir las entradas a través de la página web, si no recuerdo mal, o las redes sociales. Y ahí estaremos, pues, en esa presentación del libro que relata cómo sacó Javier Milei a Argentina del pozo de la crisis económica en la que estaba. Es cierto que hay muchos argentinos que todavía no lo notan en el bolsillo porque los procesos económicos son largos, pero el nivel de pobreza según el INDEC, según UNICEF, ha bajado. Hay mayor inversión, es decir, hay gente que tiene mucha plata, pero la está moviendo la economía informal, y como digo yo siempre, de Argentina la gente se queja mucho, pero los aviones entre Buenos Aires y Madrid vienen completamente llenos, la gente se está yendo de vacaciones a España y hay gente que maneja plata, pero hay que conseguir que esa plata vaya al sistema. Y el libro me consta que va a ser muy recomendable, que lo ha hecho, ya te digo, Andrés lo ha querido editar él personalmente, han pasado horas en Olivos con Javier Milei, y eso habla de un tipo que podría hacer su nuevo libro con la editorial Planeta o con una gran editorial, pero ha querido valorar la valentía de uno de los impulsores del Derechafés y valorar la valentía del gran editor de las personas más canceladas de la historia, donde me encuentro y donde yo también tendré un libro con Andrés no muy tarde. Javier, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hablamos de economía. Está Damián Dipache con nosotros. Buenas tardes, Damián. Bienvenido. ¿Cómo va, Hugo, Agus? ¿Cómo les va? Bueno, muy importante escucharte a esta altura, después de una semana con turbulencia en lo económico, los mercados, los bonos, el riesgo país, el dólar y lo que viene, el viaje del presidente de Estados Unidos. Bueno, sí, semana complicada, básicamente porque cuando se mueve el tipo de cambio... Ahí estamos con audio. ¿Cómo? Te escuchamos. Pensé que estábamos con audio. No, te escuchamos. Les decía, cuando se mueve el tipo de cambio hay inquietud. Esta semana tuvimos dos datos importantes, que es movimiento cambiario y riesgo país al alza. Ahí yo creo que hay dos situaciones y déjenme tratar de analizar qué pasa con el termómetro de lo que yo estoy viendo. Por una parte, tenemos que decir que este riesgo país es elevadísimo. Voy a contar una anécdota para que la gente entienda qué es ese riesgo país y el costo que está pagando Argentina por ese riesgo país. Jueves voy a dar una charla a Carlos Paz, el presidente estuvo el viernes en Córdoba. Al lado mío, en el avión, un tipo industrial que tenía que comprar una maquinaria. Me dice: mira, Damián, saqué los tickets a Hannover, una exposición de maquinaria industrial,
a riesgo país de 560 puntos. Después pasó a 900 puntos. Ahora me va a tocar ir a Hannover a 1450 puntos, que en realidad convalida una tasa en dólares. El tipo tiene que comprar la máquina de 18% en dólares. Eso es el riesgo país. Claro. O sea, no solamente es la deuda soberana, que está justamente la prima de riesgo que tenés que pagar para cancelar tu nivel de deuda es mayor, sino también el sector privado que tiene que acceder a ese nivel, digamos, de tasa en el mercado. Entonces, acá tenés varias situaciones. Por una parte, intervención del Banco Central, que a mayor nivel de intervención caen reservas, menor colchón para pagar deuda y defender tipo de cambio. Inversores suben la prima de riesgo, por eso el gobierno, la gran novedad es que, bueno, se está hablando de que probablemente intente concretar un acuerdo con el Tesoro norteamericano, ¿no? Bueno, hablando sobre eso, ¿no? Sobre el Tesoro norteamericano, Javier Milei habló en las últimas horas sobre ese diálogo o esa posible negociación con el Tesoro de los Estados Unidos y decía lo siguiente. Si está en sus expectativas que haya alguna ayuda del Tesoro de Estados Unidos, eso es así, hay alguna negociación. Y nosotros ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno, lo que pasa es que nosotros hasta que no está confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y bueno, digamos, es cuestión de tiempo también. Es cuestión de tiempo, ¿no? Pero habla de que hay algo que está en curso, ¿no? ¿Cómo lo lees, Dami? Bueno, lo leo de la siguiente manera. Primero, obviamente las reservas netas con este nivel de intervención reducen la capacidad de pago argentina y aumenta la probabilidad de una situación de reestructuración y por eso sube el riesgo país. Hay dos situaciones. Este tipo de cambio es más competitivo que efectivamente el que teníamos pre-levantamiento del cepo. Eso de alguna manera va a generar reequilibrios también en la balanza de pagos y en la balanza comercial. Déjenme decir lo siguiente. Aquel que traía la bolsita de China, a partir de ahora este tipo de cambio es más costoso. Aquel que se iba a tomar la caipiriña de Brasil, en el verano le va a costar más caro. Y eso genera que balanza de pago, balanza comercial se revierta. Desgraciadamente también vamos a transitar por un periodo recesivo en la economía. Claro. Este trimestre Argentina va a caer la economía, así como lo informó el INDEC el trimestre pasado, con caída del 0,1%, por lo cual también se van a demandar menos importaciones. Eso debería reequilibrar también esa balanza comercial. Y es muy importante que el gobierno comience a acumular reservas en el Banco Central de la República Argentina con ese superávit fiscal que sostiene en el tiempo. Y un dato no menor respecto de estos, digamos, acuerdo con el Tesoro de Norteamérica. Uno puede refinanciar la deuda. Lo que sí también tiene que empezar a mostrar es que acumula reservas en el Banco Central y los equilibrios macroeconómicos se dan con una balanza comercial y una balanza de pagos que comienza a componerse en forma genuina, no por vía financiera solamente, ¿no? El ministro de Economía dijo que para mantener la banda, que es parte del programa con el fondo, van a vender o van a poner a disposición vía Banco Central hasta el último dólar para sostener la banda. A ver. Programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. ¿Qué te parece esto? Es parte del acuerdo con el fondo, ¿no? Para explicárselo a la gente sobre todo. Es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que estuvo sucediendo en las últimas rondas es que cuando va el techo de la banda, aparece la oferta de las exportaciones, no alcanza, por lo cual interviene el Banco Central porque la demanda sigue siendo creciente. No solamente hay una situación, digamos, de incertidumbre respecto del tránsito económico, respecto del repago de la deuda argentina, sino política. Y ahí hay una cuestión importante, que la probabilidad de coalición con poder de reforma también aumenta la incertidumbre política y fiscal. Sube ese nivel de riesgo, si es real, o sea, más de los de las reservas, esto está pasando. Si el oficialismo
gana con un mandato claro o consolida una coalición, los inversores van a juzgar más predecible la baja del riesgo. Pero eso, chicos, está en plena negociación. Porque yo lo que veo es que, en principio, para tener un termostato político con un Congreso componedor de reformas que avalen reglas fiscales claras, superávit fiscal no se negocia, reformas estructurales y acuerdos hacia adelante, es importante que también la oposición dialoguista tenga diálogo con el oficialismo y el oficialismo tenga diálogo con esa oposición dialoguista. Hasta ahora yo veo más señales de, digamos, de intereses mutuos por obtener un buen resultado en octubre que esa capacidad del Ejecutivo para consolidar un acuerdo con la oposición dialoguista, ¿no? Mientras tanto, más allá de la macro, también está, por supuesto, ¿no? Y sobre todo, creo, la micro, ¿no? Que es tal vez lo que la gente más está reclamando en este momento. Sobre eso habló el presidente y dijo lo siguiente. Dice que la gente no llega a fin de mes. Bueno, hoy hay 6 millones de argentinos que comen cuando antes no comían. Es decir, le devolvimos la comida a 6 millones de argentinos. Yo tengo claro que todavía la situación es complicada, que es dura. Todavía tenemos 30% de pobres. Hay mucho por hacer. Son casi 100 años de estar destruyendo un país. Entiendo el esfuerzo. Pero no nos podemos quedar a mitad de camino, no nos podemos permitir fracasar de vuelta, hay que ponerse de pie y seguir peleando. ¡Vamos, carajo! Bueno, ¿cómo se lee esto, Dami, no? Es un presidente que parece un poco más lejos de aquella vez hace poco más de un mes cuando dijo que si la gente no llegara a fin de mes habría cadáveres en las calles. Acá no dice eso de no se llega a fin de mes, pero sí parece que hay un cambio de tono cuando dice entiendo que igual todavía falta y que hay un 30% que todavía vive muy mal, ¿no? ¿Hay un cambio ahí también en el discurso económico? Y bienvenido sea, y lo explico fácilmente. Hace 60, 70 días, Argentina entró en una situación compleja. Básicamente fue la cambio del programa, esas LEFIs que se transformaron en otro tipo de letras de corto plazo, corrección cambiaria, suba de tasa, caída, digamos, de la actividad económica, efecto recesivo y sobre todo 2 sectores importantes. Primero, la clase media. Porque si hay algo que Milei le dio a la clase media, yo te digo, en los discursos lo reforzaría eso. Es que le permitió el acceso al crédito privado. Fue el presidente que en la historia de la democracia, en el mismo periodo de gobierno, más nivel de crédito al sector privado respecto al producto logró consolidar. Pero eso se le volvió en un boomerang a la clase media, porque con suma de tasas, efectivamente generó un torniquete sobre el sistema sanguíneo y el sistema circulatorio de la economía. Básicamente, ¿por qué? Porque ya esa misma clase media le costaba refinanciar o acceder a ese crédito privado. Entonces, me parece que la más complicada estuvo en estos últimos 60 días la clase media. Y cuando vos ves el resultado de la elección bonaerense, yo no puedo hacer la misma lectura hacia el interior del país. ¿Por qué? Porque los jóvenes o el nivel de socioeconómico medio bajo o bajo, sí es verdad que le voltó mucho menos que en la nacional, a pesar de que efectivamente se redujo el nivel de pobreza. Pero me parece que no es permeable la misma situación bonaerense a todo el resto del interior del país, ¿no? Claro. Y hay un corte más, ¿no? Del presidente Milei. Nico, ahí lo escuchamos y te escuchamos a vos, por favor. Mi queridísimo amigo Enrique Neder, digamos, probó que el rezago de la política monetaria en Argentina son 26 meses. Por lo tanto, si Argentina siguiera con esta política de mantener constante la cantidad de dinero, para mitad del año que viene, la inflación en Argentina habrá sido solo una mala historia que se habrá terminado. Es importante este dato pensando en lo inflacioneros que hemos sido como país, el anuncio del presidente para el año que viene, que se termine la inflación. Y ese estándar de campaña probablemente pase lo siguiente, Hugo. Esta corrección cambiaria
no va a ir como siempre a precio inmediato, como estamos acostumbrados a ver. Los datos del INDEC muestran que tuvimos una inflación mayorista del 3,1% en el mes de agosto, probablemente se vea reflejado en el mes de septiembre, la inflación de septiembre se acelere, pero no veamos una inflación, digamos, aumentos del 15 a 20% como veíamos en otro momento, porque no hay pesos en el mercado, porque no hay fundamento, claro, porque hay alto nivel de competencia en el mercado doméstico, más las importaciones que le ponen un ancla a los precios. Por lo cual, me parece que efectivamente va a acelerarse un poquito la inflación, pero no va a ser, digamos, comprometedora. Y segundo, yo digo... Pero perdón, ¿se puede llegar a este punto de ser un mal recuerdo? O sea, inflación cero. Bueno, a eso iba, Agus. Los presupuestos terminan siendo instrumentos de las campañas políticas. Claro. ¿A qué voy? Que vos ponés en el presupuesto dólar 1.460 cuando ya está en 1.510, o inflación del 10,7, claro, cuando probablemente tengas digamos, albor pequeño, pero no como antes, pero sí de la variación de precio de la economía, bueno, probablemente todavía tengamos que transitar un periodo con inflación de 2 dígitos, ¿no? Me parece claro, que eso es importante aclararlo. Y del presupuesto, lo que mayor va a estar en debate es probablemente esas proyecciones y no tanto el resto de lo que propone el presupuesto, como crecimiento real del gasto social en algunos sectores o incremento de gasto de capital para obra pública, obra privada. Debate de siempre. Pero esta parte siempre es como un ancla eleccionaria, ¿no? Le pasa a todos los gobiernos. Ahora hablamos de la información de la actividad económica, justamente, ¿no? Como te dejo la pregunta planteada, que tiene que ver con esto, ¿no? La economía se enfrió, bajó la inflación, pero ¿qué va a pasar? Y acá tu posteo, justamente que dice, creció PBI interanual 6,3% el segundo trimestre 2025, pero cayó el 0,1% versus primer trimestre del 2025, ¿no? Datos que vos ofrecés a través de los datos oficiales del INDEC, ¿no? Ahí está el nivel de actividad y la caída versus el crecimiento que también se ofrece, ¿no? Como dato. Fíjate que dentro de los datos del PBI lo que cae es el consumo privado, además de la inversión en ese segundo trimestre del año. Y probablemente estemos transitando un tercer trimestre con una caída de la actividad económica. Eso, reitero, me parece que se vio afectado el nivel de actividad a partir de corrección cambiaria, suba de tasa, y la macroeconomía terminó generando un impacto en la microeconomía. Los agentes económicos toman decisiones en relación a las expectativas futuras. Salió el índice de confianza del consumidor, el índice de confianza del consumidor en septiembre cae menos que agosto, que se había hundido 13,7%, cae menos 0,3%. Cuando vos ves el índice de confianza del consumidor, yo vería dos situaciones. Primero, ¿cuáles son las expectativas presentes? Bueno, son mejores que el mes de agosto y todavía hay tensión sobre las expectativas futuras en la economía. Eso es importante que el gobierno lo convalide con fundamentos económicos, pero también con fundamentos políticos. Me parece que, así como hoy es el Día del Economista, saludamos a todos los economistas, así como la economía es una ciencia, chicos, la política es otra ciencia. Y las dos son ciencias sociales. Dependen de las expectativas del televidente que nos esté escuchando, qué efectivamente decisiones va a tomar, tanto cuando vaya a poner su votito en la urna, o aquel que va a invertir, ponga su mango para comprar la máquina, el que va a Hanover, o aquel que vaya a consumir si dice, che, destino más ahorro porque se me viene complicada, o destino más a gasto porque creo que vamos a ir a un proceso de estabilización. Eso es muy importante. No quememos los manuales de la ciencia. La ciencia política es una y la ciencia económica es otra. Las dos son sociales y generan expectativas sobre los que nos están viendo. Muchachos, esto es muy importante. Y tienen cajas de herramientas distintas, claramente, ¿no? Algunas se entrecruzan por momentos, pero bueno, son muy importantes para utilizar. Sí. En este contexto, Javier Milei habló también sobre la volatilidad. Escuchemos lo que decía y ahí lo analizamos. Probablemente tengamos una pequeña pausa como consecuencia de la volatilidad que está creando el Partido del Estado. Pero no tengan duda que si el 26 de octubre pintamos a la Argentina de violeta, vamos a iniciar el camino a la tierra prometida y Argentina va a ser grande nuevamente. Un Javier Milei que dice, sí, hay volatilidad, hay un riesgo, pero en definitiva se debe a
lo que pasa del otro lado de la grieta de la política. Esto cambia si se pinta de violeta. En definitiva, está hablando del famoso riesgo Cuca. ¿Es cierto? ¿Existe de verdad el riesgo Cuca o no? Yo creo que hay de las dos situaciones. Creo que efectivamente no ir hacia un plan de reformas tributaria, laboral, previsional, es un gran riesgo porque el programa está anclado en eso. Que la competitividad, por ejemplo, del tipo de cambio no venga solamente por la depreciación del peso frente al dólar, sino por la mejora de la competitividad argentina hacia adelante y le dé posibilidad de crecimiento sostenible y llamado a la inversión privada y estabilización macroeconómica. Ahora, no se puede dejar de descontar que la situación macroeconómica en Argentina generó una suba de tasa, generó una situación de no acumulación de reservas con ahora intervención y uso de reservas en el Banco Central, un tipo de cambio que se movió y bueno, eso también efectivamente generó una suba del riesgo país. Están las dos situaciones. Sí. Creo que es una fusión de ambas. Una fusión. Y ahora los mercados efectivamente van a estar esperando que haya una coalición que los inversores juzguen predecible para que baje el riesgo. Escuchen esto, chicos, no es solamente que gane Libertad Avanza, porque no le va a dar la mayoría. Los mercados están pensando que se junten en una mesa y digan, che, ¿cómo generamos una coalición para que los inversores juzguen todo esto predecible? Ahora, Damián, ¿a vos te parece, si tuvieras que analizar estos dos aspectos, la economía y la política, ¿qué es lo que más jugó en este escenario y qué es lo que puede jugar a futuro también? Yo creo que la primer parte fue desgraciadamente un daño autoinfligido por un corrimiento respecto de la situación económica últimos 60 días, porque nadie esperaba una situación así en Argentina. Me parece que esto con el diario del lunes, por ahí en el entusiasmo por parte del gobierno, decir, che, quiero limpiar el balance del Banco Central de la República Argentina, ya no pagar letra de corto, digamos diaria, pasarla a vencimiento a corto plazo, eso generó liquidez, corrimiento cambiario, suba de tasa y eso perjudicó un poco la actividad. Desde el punto de vista político, ustedes saben que las elecciones